Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Minería de Datos. En la clase de hoy vamos a ver algoritmos de clasificación. O sea, ya vimos el framework de clasificación, ya vimos la idea que son estos modelos que pueden predecir una clase discreta a partir de los otros atributos. Vimos el problema de overfitting, vimos cómo se evalúan estas cosas con datos de testing, cross-validation, métricas de evaluación, etc. Ahora la idea es que en las clases siguientes entendamos los algoritmos de Machine Learning que son capaces de aprender automáticamente a construir estas funciones que mapean el input hacia el output. En la clase de hoy nos vamos a focalizar en tres algoritmos de clasificación, que son los árboles de decisión, el clasificador KNN de vecinos más cercanos y un clasificador probabilístico llamado Naive Bayes. Entonces partamos por el árbol de decisión, que tiene la gracia de ser un modelo muy interpretable. Acá tenemos un ejemplo de árbol de decisión. Acordémonos que un problema de aprendizaje es supervisado, entonces siempre la clase objetivo, la clase, es conocida durante entrenamiento. Y en este caso particular el problema es de clasificación binaria. ¿Ya? Tengo dos clases, no y yes. Y lo que en verdad queremos predecir es si una persona va a hacer un fraude fiscal, ¿ya? Cheat. Y los atributos son refund, si la persona hizo un reembolso, que puede ser positivo o negativo, el estado civil de la persona, que puede ser soltero, casado o divorciado, y su sueldo imponible, que es impuesto, que este es numérico. Entonces la idea del árbol de decisión es poder construir un árbol que va haciendo tests sobre los atributos, y esos tests van bifurcando el dataset, haciéndolo cada vez más chiquitito, con menos ejemplos, hasta que lleguemos a regiones donde podamos hacer una clasificación. Lo vamos a entender con más detalle a continuación, pero la idea entonces que los nodos de mi árbol son tests donde yo estoy separando las cosas. Entonces, por ejemplo, acá estoy haciendo un test sobre el atributo refund, que está acá. Entonces yo sé cada vez que refund sea yes, yo voy a clasificar como no. ¿Ya? Y eso tiene sentido acá, porque si mismo los casos en que refund son yes acá, yes, 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 siempre es no la clase. Entonces tiene sentido bifurcar por esta. Si vale no, tengo que seguir haciendo tests. Entonces hago un test con el estado civil. Entonces, si el estado civil es casado, ahí mi clasificación es no. ¿Ya? Entonces, acá estoy yendo a todos los casos en que refund vale no y que el estado civil es casado. Entonces, tengo refund no y que estado civil es casado. Este par, por ejemplo, y es no. Acá tengo un no y estado civil es casado, también tengo un no aquí. ¿Ya? Acá tengo no y el estado civil es casado y también tengo un no. Y ahora voy al caso, así que voy a la otra rama, que puede ser soltero o divorciado, y ahí hago un test sobre un atributo numérico, entonces tengo que discretizarlo en algún punto, y eso lo corto en 80.000. Entonces, si es menor que 80.000, me voy a no, si es mayor que 80.000, me voy a sí. Entonces, lo que quiero eso es la idea del árbol de decisión, que tiene mucho valor en minería de datos, porque en minería de datos a nosotros nos interesa poder explicar las relaciones entre nuestras variables, y el árbol de decisión, a diferencia de otros modelos, es muy explicativo. Entonces, para formalizar un poco, el árbol tiene tres tipos de nodos. Un nodo raíz, que es el primer nodo que vimos, que no tiene arcos entrantes y tiene arcos salientes, que sería refund aquí. Después tiene nodos internos, cada uno de los cuales tiene exactamente un arco entrante y dos o más arcos salientes, que son todos los nodos que vimos aquí, como marital status y taxable income, estas dos de acá, que son nodos internos, ¿no? Y finalmente tenemos los nodos hojas o terminales, los cuales tienen exactamente un arco entrante, ¿ya? Que son los nodos de aquí, donde yo hago una clasificación. No, no, yes, no. Entonces, formalmente a cada nodo de hoja se le asigna una etiqueta de clase, o sea, porque cada nodo de hoja, que es la parte más abajo del árbol, hace una clasificación. Los nodos no terminales, que incluyen la raíz y los nodos internos, contienen tests sobre los atributos. O sea, un test. Por ejemplo, ¿es esto mayor que esto? ¿Es esto igual a esto? Para separar los ejemplos que tienen valores diferentes para estos atributos. Entonces, estas cosas al final son tests. Estoy haciendo un test sobre algún atributo y su valor. Y finalmente, el árbol de decisión lo que está haciendo está fragmentando el dataset. Cada vez que yo
si tengo ciertos, no sé, 100 datos de entrenamiento, cada vez que yo hago un corte y me voy por una rama del árbol, estoy viendo un subespacio, una muestra, por decirlo así, de mis datos que solamente cumplen las condiciones que me definen los nodos que tengo más arriba. Entonces, recursivamente, estoy fragmentando mi dato hasta que llego a regiones puras, que son regiones donde básicamente todos los ejemplos tienen una sola clase, y esos son mis nodos hojas donde yo puedo hacer una predicción. ¿Ya? ¿Qué interesante hay? Que acá tenemos otro ejemplo, tenemos el mismo problema, pero acá partimos, pero tenemos un árbol distinto. Pero este árbol también es capaz de hacer predicciones correctas. Este parte con marital status, si es married, no, después va single divorced y después va a taxable income. Que lo interesante es que puede existir más de un árbol que se ajuste bien a los datos. De hecho, vamos a ver que los algoritmos que nosotros hacemos para construir automáticamente estos árboles tienen que seguir una heurística. Porque encontrar el árbol óptimo requerría hacer un espacio de búsqueda muy complejo y es un problema NP duro, computacionalmente. Entonces nosotros vamos a usar heurísticas que tratan de hacer de manera greedy. Para los algoritmos greedy son algoritmos que hacen puras optimizaciones locales. Y la idea es usar ese tipo de algoritmos para construir eficientemente los árboles. Y con el árbol es muy fácil hacer clasificación porque basta solamente seguir el camino que nos da el ejemplo de testing hasta que lo vamos a clasificar. Por ejemplo, acá tenemos que refund vale no, estado civil es casado y el sueldo imponible es 80.000. Entonces yo voy a este ejemplo y voy entonces al primer y voy con el árbol y trato de encontrar su respuesta. Entonces voy primero a refund vale no, entonces directamente lo puedo clasificar. Eso es lo interesante del árbol, que yo no necesariamente tengo que evaluar todos los atributos de mi ejemplo, porque lo que me define lo que evalúo son los caminos del árbol. Entonces la idea, entre más chiquitito el árbol, mejor, más eficiente. Entre menos niveles tenga, más rápidamente puedo yo tomar una decisión.